Hemos venido platicando sobre la identidad. Ha sido una serie que ya, pues esta es otra entrega. Quiero seguir en la misma línea del tema de nuestra verdadera identidad. ¿Por qué es tan importante nosotros entender la verdadera identidad? Porque lastimosamente hoy dentro de la iglesia de Cristo pues ya se maneja solo una religiosidad, un que voy, vengo cuando quiero, pues soy cristiano, algún día recibí a Cristo, y piensan que Dios solo está para ayudarlos, que Dios solo está para pues ampararlos, protegerlos, y realmente no. Nosotros hemos entendido a través de muchos estudios y específicamente en esta serie que nosotros hemos pasado a ser un pueblo. Nosotros somos un linaje escogido y hemos aprendido que el Señor ha constituido un pueblo para Él. Y es muy importante, por eso es que debemos de aprender qué es lo que el Señor le pide a su pueblo, qué es lo que está Él esperando de su pueblo, porque aquí hay que poner algo sobre la mesa. El Señor tiene un objetivo, el Señor tiene una meta con nosotros, y esa meta es específicamente la que nosotros hemos platicado, y la palabra nos muestra que tenemos una promesa primaria, que es la vida eterna. Cuando nosotros entendemos hacia dónde vamos y por qué estamos en esta tierra, es cuando agarra sentido todo lo que la Biblia habla. Por ello es que este tema viene asociado al tema de la verdadera identidad. Quiero mostrarte unos secretos para que puedas progresar un poco más en tu fe y, como te decía, progresar en tu vida espiritual, porque eso se trata. No se trata de practicar una religión, sino que tenemos un objetivo que cumplir, es decir, tenemos que entenderlo. Ahora, yo he venido para que tengas vida, así es como le puse de título, pero quiero comenzar en esta noche el estudio. Vamos a ver, déjeme buscar. Ok, aquí era. Bueno, ahora sí. Ve en Juan 10:10 algo muy interesante que se dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Aquí hay tres acciones que el ladrón, aquí vamos a identificar al ladrón. Al ladrón es el enemigo, que la Biblia nos lo muestra como diablo y Satanás. Vamos a poner así: diablo y Satanás. Él es el ladrón. Él viene para ejecutar tres cosas: robar, matar y destruir. Este yo definitivamente está hablando de Cristo. Yo he venido para que tengan vida. Aquí hay otra acción de parte del Señor: vida, y para que la tengan en abundancia, una vida abundante. Entonces aquí se puede hablar un poco sobre la guerra espiritual, porque por un lado el enemigo de nuestra alma lo que busca es robarnos, matarnos y destruirnos, pero el Señor, por su parte, Él ha venido para que tengamos vida, y esa vida la tengamos en abundancia. Ahora, quiero poner algunos principios sobre la mesa basado en esto. Aquí es donde uno debe entender que hay mucho por hacer en nuestra vida y tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el hecho que exista un ladrón, un enemigo, que ya lo identificamos, el hecho que nos quiera robar, nos quiera matar, nos quiera destruir, pero esto no es simplemente física o verlo de una manera física, sino que Él viene primero nos roba espiritualmente, para luego matarnos espiritualmente y finalmente destruirnos en nuestro ser integral. Son procesos que el enemigo usa. Por ello es que es importante entender lo siguiente y poner estos principios sobre la mesa, como por ejemplo Romanos 12:2. Aquí viene una palabra interesante: no se adapten. Ahora nosotros tenemos que desadaptarnos del sistema. Nosotros crecimos en un sistema en el mundo
antes de tener a Cristo. Es que aquí hay que entender los tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Hoy estamos en Cristo, hemos recibido a Cristo, estamos en el Señor, tenemos el Espíritu Santo, pues todos los procesos que hemos llevado, pero si vemos, antes de Cristo, nosotros nacimos en un sistema, nosotros nacimos regidos a una forma de vida. Ahora lo que nos enseña la palabra es que debemos de desadaptarnos de ese sistema, y por ello es que dice, no se adapten a este mundo. La palabra mundo acá es sistema. Entonces, tenemos, como te repito, que desadaptarnos de este sistema y transformarnos, es decir, hacer cambios, pero específicamente en la mente. Nuestra mente es muy importante en todo esto, porque con la mente es que el enemigo puede entrar, es decir, un pensamiento, una idea. Por eso es que hay gente dentro de las iglesias que les cuesta ahora conectarse con el Señor, tener esa comunión con Él, porque hay pensamientos que el enemigo le tira y le siembra. Hay gente que tiene pensamientos. Ejemplo, alguien puede estar aquí teniendo un pensamiento totalmente equivocado y el Señor lo sabe, porque Él es el que lo muestra. Está teniendo, entonces cuando tienes un pensamiento equivocado, una actitud, eso ya te va a una actitud. Entonces cuando estás escuchando la palabra, cierras tu corazón y tu mente, todo lo que está hablando es mentira, bla, 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 bla. Exacto, porque ya hay un pensamiento aquí, ¿eh? Y ese pensamiento lo que viene es a robar, matar y destruirte. Por ello es que es tan importante entender cuánto debemos nosotros cuidar nuestra mente. Hoy las redes sociales nos inundan de tantos pensamientos, ideas, conceptos, que realmente las redes sociales, y me atrevo a decirlo, están inundadas de mucha ignorancia. Todo el mundo opina, todo el mundo habla, todo tiene sus conceptos, todos dicen, todos se creen sabios, pero hacen gala de su ignorancia en las redes sociales. Por ello es que es importante entender el desadaptarnos de este mundo y poder en pues cuando nos desadaptamos o nos desanclamos o nos desconectamos del sistema, entonces ya sugiere una renovación de mente. ¿Por qué? Si eso no fuera como lo estoy diciendo, entonces ¿por qué la Biblia nos requiere una renovación de mente? Porque nuestra mente, como te digo, tiene a veces pensamientos totalmente equivocados. Y es tan fácil ver a dónde te lleva el pensamiento que tienes el día de hoy. ¿A dónde te lleva? A ser soberbio, a ser altanero. ¿Y a dónde te lleva eso? ¿A dónde te lleva ese pensamiento, ejemplo, de altanería, de orgullo, de saberlo todo? Esos pensamientos realmente, cuando uno se da cuenta, son vanos. Ahora, la renovación de la mente es tan importante porque ahí es donde vamos a encontrar nosotros la transformación o la renovación. Entonces aquí hablamos de comenzar otra vez de nuevo. Por eso es que cuando uno viene al Señor, tiene que tener algo, y es la humildad para escuchar la palabra. Cuando uno no tiene la humildad para escuchar la palabra, es cuando se quedan atascados en religiosidad, o yo no entiendo nada de la Biblia, o no sé, a mí las iglesias cristianas, bla, 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 son como raras. Es exacto, porque no se ha entendido lo importante de renovar la mente. Y ahí está la transformación. Ahora, ejemplo, cuando nosotros entendemos, ejemplo esto, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Para muchas personas esto le puede sonar ilógico, porque ahí vamos otra vez al pensamiento altivo, sábelo todo, cuando realmente hacen gala de su ignorancia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todo nuestro problema, o parte del, la mayoría de nuestro problema, radica en nuestro cuerpo, porque allí está incrustado el pecado. Y es lo que el enemigo muchas veces sabe y usa. Por ello es que la palabra aquí nos habla en términos espirituales. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo.
Eso es algo que hemos estudiado en otros temas. Ahora, aquí viene algo. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Si tomamos la palabra sacrificio, aquí tenemos que meternos en una conversación espiritual, porque toda la Biblia es espiritual. Por eso cuando alguien escucha la Biblia con una mente humana, va a decir, todo esto que habla este hombre es pura palabrería, eso no existe, ¿cómo va a ser? Ahora ya quiere el Señor que me queme, que me suba y que me queme y vivo, y entonces ya voy a ser santo. Exacto. Cuando en una oportunidad Jesús estaba hablando en tantas enseñanzas que él dio en su ministerio público, y él estaba hablando sobre el maná que descendió del cielo y hacía referencia a él. Entonces él dijo, el que se coma este pan, señalándose a él, pues tendrá vida. Entonces unos judíos que estaban por ahí, cabezones, con pensamiento altanero, dijeron, ahora ya quiere este señor que está hablando que nos lo comamos. Entonces se pusieron así como, qué tonto esto que está hablando. Es como, ¿cómo va a ser eso? Que ahora quiere que practiquemos el canibalismo. Es como ese versículo, cualquiera que lo lee con una mente humana dice, cosa que ¿cómo quiere el Señor que me prenda fuego con el cuerpo? Exacto, porque con esa mente no puedes entender la palabra. Por ello es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu Santo? Si tú tienes el Espíritu Santo es quien nos revela y nos explica qué significa, ejemplo, Romanos 12:1. Y es lo que hemos estudiado acá en esta casa. Entonces, no se trata de prendernos fuego, eso ya lo hemos aprendido, sino que aquí habla de algo más sofisticado, de acciones espirituales. Yo soy espíritu, yo habito en este cuerpo, igual que tú eres espíritu y tienes este cuerpo. Tú estando adentro, ahora en Cristo, puedes presentar este cuerpo, tener este cuerpo para ya no usarlo para la práctica del pecado. Entonces nosotros hemos entendido en la palabra que la práctica del pecado es sumamente peligrosa porque nos lleva a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces cuando yo entiendo todos esos aspectos espirituales de la Biblia, es interesante porque aquí lo que está hablando, la palabra sacrificio, sugiere la cruz. Eso no significa que usted se vaya a crucificar. Ojo. Sí, porque hay pensamientos de pensamientos, ¿verdad? Entonces vemos ahí, la palabra sacrificio sugiere la cruz. Por eso es que en misterio, en Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, es que aquí está el secreto, miren. Esto se lo enseñaba él a sus discípulos, porque los discípulos estaban adoctrinados. Es decir, poseían ya una doctrina, una enseñanza. Eso es lo que hacemos las noches de los jueves, adoctrinar para formar discípulos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ahí hay una condición. Primero niéguese a sí mismo. Eso es lo que le cuesta a muchos, ¿ven? Negarse a sí mismo, porque no es que el yo. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no podemos tomar la cruz. ¿Y qué es tomar la cruz, hermano? Explíqueme igual que lo del sacrificio. Exacto. Es que cuando tú te niegas a ti mismo para obedecer al Señor, estás muriendo. Y la muerte se figura en la Biblia para hacerla, es como Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Y a dónde se dirigió? A la cruz. Entonces Jesús se subió a la cruz por obediencia al Padre para cumplir un propósito, unas acciones espirituales y todo eso que hemos platicado. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es cómo Jesús se negó a sí mismo, incluso en el huerto de Getsemaní. Dice, Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa? Que iba a la cruz a morir, a dar su vida, a pagar un precio, a ejecutar acciones espirituales. Entonces Jesús se subió a la cruz en obediencia, pero en el huerto de Getsemaní tuvo que negarse a sí mismo, pero que no se haga mi voluntad sino la mía. Entonces cuando uno entiende
todo esto ve uno que el evangelio es sofisticado. El evangelio se requiere y se necesita del Espíritu Santo para entenderlo. Cualquier humano que lee eso dice, ¿cómo hacer todo eso? Eso es tontería, dice la gente. Exacto, porque los que tenemos el Espíritu lo vemos con otros ojos, porque hay una revelación ahí detrás. Entonces vemos negarme a mí mismo, eso es tomar mi cruz. Porque la cruz, como te digo, sugiere la muerte en obediencia al Padre. Entonces, por eso es que estos dos versículos yo los puse unidos, porque el sacrificio que pide acá, aquí es un sacrificio vivo y apartado. Pero para poder lograr ese sacrificio, yo debo de negarme a mí mismo. Entonces tomaré mi cruz y ahí es donde se hace efectivo el sacrificio, la muerte a mí mismo. Entonces yo quiero hacer tu voluntad. Ahí estamos. Bueno, ahora aquí viene algo. Nosotros cuando vemos el ministerio público de Jesús, hay algo muy importante en todo esto. Parte de lo que hizo, escúcheme, haga el que tengo Dios que oiga. Algunas cosas que hizo Jesús en su ministerio público, nos va a tocar a nosotros hacerlas. Es decir, Jesús dijo en alguna ocasión, dijo, si me persiguieron a mí, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me aborrecen, a ustedes también los van a aborrecer. Entonces, en una oportunidad Jesús dejó ver un secreto. La copa que yo beberé, ustedes también la van a beber. Esta copa es la que él menciona en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero esa copa, lo que significaba en ese momento, y vuelvo otra vez al huerto de Getsemaní, es que, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa que él iba a tomar no es una copa literal, ¿verdad? Como si fuera con un vino ahí, no. Entonces, eso habla de lo que iba a ser en la cruz. Era un trago amargo, un trago duro. Por eso se le simboliza como una copa. Entonces, Padre, si es posible, de mí pasa de mí esta copa, dijo Jesús en el huerto, pero que no se haga mi voluntad, sino la mía. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque él dijo, mi copa ciertamente beberán. Entonces, hermano, eso significa que yo tengo que estar en el Getsemaní y ahí doblegar mi voluntad. Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Exacto, los dos versos anteriores. Entonces ahí vamos armando algo interesante. Porque entonces, como te repito, hay cosas que Jesús enseñó que nosotros tendremos que hacer, como por ejemplo la copa. Nosotros tenemos que beber esa copa, hermano. ¿Y cuándo vamos a beber esa copa? Ahora, nosotros aquí ya estamos armando algo. Y vamos a meter un poco más. Filipenses 3:20 al 21 dice, nosotros estamos esperando a un Salvador. Aquí como los que estuvieron ayer conmigo, cuando fue en la escuela de Hidasco, estuvimos viendo eso un poco. Usted sabe que Jesús vino como cordero. Es que tengo que poner en orden todo esto porque a veces si uno no explica esas cosas, esos versículos queda así como estamos esperando un Salvador, pero si el Salvador ya vino, ¿verdad? O sea, por eso es que hay que explicar. Jesús vino como cordero, doblegó su voluntad para hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es que Él se subiera a la cruz para liberarnos de manera espiritual y pagar un precio por el pecado, y así nosotros poder estar hoy acá. Esa acción que hizo Jesús, la hizo como cordero. Él es el cordero de Dios que fue sacrificado. ¿Dónde? En la cruz. Cuando Él resucita, Él es levantado, dice la palabra. Estoy hablando del testimonio de Cristo en la palabra. Él es levantado y separado de la tierra y hoy está sentado en el trono del Padre. Es lo que la Biblia declara y nosotros lo creemos. ¿O no es así? Bueno. Ahora, Él en este momento es el rey. Él está reinando de manera temporal.
Por eso se llama Rey de Reyes, Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el Hijo de David. Él estaba en este momento en el trono del Padre sentado, en el reino de los cielos. Pero ahora nosotros debemos de entender que Él regresará por nosotros, porque así lo dijo Él. Yo lo creo, ¿y usted lo cree? Sí. Nosotros estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Pero ahora ya no viene como Cordero. Ahora viene como Salvador. ¿Cómo así? Pero sí, pero hermano, ahí sí me confundió. Porque Jesús, cuando dice que vino, pues vino a salvarnos. Exacto. Exacto. Pero aquí usted se olvida de algo. Él vino a ejecutar la salvación del Padre. Él vino a ejecutar la salvación del Padre. Porque ¿Jesús vino por voluntad propia? ¿O fue enviado? Por eso Juan el Bautista dice, ¿ahí el Cordero de quién? ¿Quién lo iba a sacrificar? Exacto. Entonces aquí tienes que poner en orden en tu mente. Esto es muy importante, llevarlo en orden para que cuando leas como esos versículos no te metas en una telaraña. Jesús como Cordero vino a ejecutar la salvación del Padre, porque para eso fue enviado. Pero cuando Él regresa por nosotros, como lo veíamos en la escuela de Hidasco ayer, en la nube, la misma nube que se lo llevó, la misma nube lo va a traer. ¿Por qué dice que viene como Salvador? Porque ahora viene a ejecutar una salvación diferente a la que hizo siendo Jesús. Eso es muy importante entenderlo y aplique su corazón, porque cuando uno se mete en la palabra a estudiarla, pues hay que ponerle y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Cuando usa la palabra, nosotros estamos esperando a un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Es Jesucristo. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué usa los dos nombres? El antes y el después, primero. ¿Y por qué le dice el Señor? El Señor Jesucristo. Esto es clave. Eso no está escrito solo porque así lo quisieron escribir o para darle un realce. No. Ese Salvador que nosotros estamos esperando. Qué tremendo esto. Primero debes de reconocerlo como el Señor, ya no como el Cordero. Eso significa que Él tiene autoridad. La supremacía de Cristo se llama eso. Él tiene la autoridad en ese momento. Entonces por eso se le llama el Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que Él va a ejecutar ahora como Señor una salvación. Quédese con eso en la mente para poder entender más adelante lo que vengo a enseñar. ¿Qué tipo de salvación va a ejecutar? Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Es decir que nosotros, como bien hemos aprendido, nosotros estamos esperando que el Señor venga y lo que va a hacer es transformar nuestro cuerpo. ¿Eso es correcto o no? Él va a transformar nuestro cuerpo, es lo que nosotros estamos esperando, que nuestro cuerpo sea transformado. Entonces cuando uno va entendiendo esto, la transformación tiene que ver con esa salvación. ¿Por qué? Hermano, pero déjeme entender. El hecho de que el Señor venga y me transforme y me levante y seamos transformados de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortal, como dice la palabra. ¿Quién ejecuta esa salvación? La transformación del cuerpo. ¿Quién ejecuta esa transformación? ¿El Espíritu? Ajá, ajá. Pero recuérdate que el Espíritu Santo por eso el Señor Jesucristo
El Espíritu Santo es correcto. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí? Exacto. Jesús es el cuerpo. Ahí está. Que tenga oídos que oiga. Entonces aquí ya es una ejecución salvatoria entre Cristo y el Espíritu Santo. Por eso dice, nosotros estamos esperando a un Salvador. En cambio, cuando no había venido Jesús, nosotros, si fuéramos en ese tiempo, hubiéramos dicho, estamos esperando al Cordero de Dios, que Dios nos salve a través del Cordero. Pero ahora quien viene por nosotros es Jesucristo. Entonces quien nos va a levantar es Jesucristo, porque ahí está involucrado un cuerpo y el Espíritu Santo. Jesús es el cuerpo, Cristo el Espíritu Santo, porque Cristo es ungido. Cuando ve usted eso, por eso es que Él tiene una supremacía, que es el señorío, porque en Él habita corporalmente toda la deidad ahora. Wow. Entonces, esto es interesante porque usted tiene que tener claro quién viene por usted. Es Jesucristo. Y Él va a transformar nuestro cuerpo del estado de humillación en conformidad al cuerpo. Por eso dicen en conformidad al puerto. Tienes ganas de vacaciones, ¿verdad? En conformidad al cuerpo de su... ¿De qué gloria? La gloria del cuerpo de Jesús. Porque aquí debemos de entender que el cuerpo que Jesús tiene, ese es un cuerpo de hombre, pero transformado, glorificado. Entonces, vamos entendiendo ahí. Ese tema es un poco así como profundo, es un poco así, pero yo sé que usted puede. Meta doble tracción y súbase a la montaña. Ahora quiero hablarle de esto, ya que le di esta pequeña explicación al comienzo, quiero meterme ahora entonces a esto. La vida de Jesús el Cordero. Cuando decimos Jesús, hablamos de un Cordero. Ahora, mire esto. Quiero que note todo lo que está escrito ahí. Afligidos, agobiados, perplejos, desesperados, perseguidos, abandonados, derribados. Es como generalmente nos sentimos, ¿o no? De vez en cuando, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? Porque cualquiera puede decir, aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado al creer que en estar en el Señor los problemas se terminaron, las angustias se acabaron, los momentos difíciles se desaparecieron. No, por eso fue contraproducente y muy nocivo lo que se predicó en años anteriores en la iglesia. Ven a Cristo y tus problemas van a terminar. Ay, no. Van a haber más problemas porque tienes que poner en orden toda tu vida. Si los problemas que tienes cuando viniste a Cristo, tenías todos los problemas por desorden de vida. Esos eran un tipo de problema de angustia, aflicción, todo lo que está ahí. Pero ahora viene otro proceso que tienes que reordenar todo el desorden y eso te va a provocar aflicción, agobiado, perplejo, desesperado. Entonces nosotros debemos de entender esto. No sé si usted notó en el verso anterior algo. ¿En qué estado estamos? Exacto. Eso es clave. Eso es clave. Nosotros estamos en una condición corporal, siendo espíritus, dice la palabra. Habitamos en este cuerpo. Pero nuestro estado corporal es un estado de humillación. ¿Por qué? Porque volvemos a esto. No, se lo pongo así. Usted sabe que Jesús, usted como ya ha escuchado otros temas, ¿verdad? Sé que me va a poder responder, eso espero.
¿Quién estaba dentro de Jesús? El Verbo, porque hemos aprendido que Jesús es el cuerpo. Ojo, porque quien estaba era el Verbo, el unigénito de Dios. Por eso el Espíritu se posó sobre aquella mujer y dijo: lo que hoy va a entrar a ti, en tu vientre, del Espíritu Santo es. Usted, como ya ha entendido esos temas, ya ha escuchado eso, entonces le es más fácil. Cuando vino el Verbo y tomó cuerpo de hombre, se hizo semejante a nosotros, su estado era de exaltación o de humillación. Él no tenía dónde recostar su cabeza, siendo el heredero de todo. Jesús no tenía casa, ejemplo. Y podemos hablar de muchas otras cosas más. Entonces, hermano, déjeme entender que el hecho que Él tomó un cuerpo de hombre, exacto, eso lo puso en una posición de cordero, exacto. Él estuvo afligido, agobiado, perplejo, desesperado, perseguido, abandonado, derribado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y cuando lo van a traer al Getsemaní, lo dejaron solo. ¿Y dónde estaban sus discípulos? Solo Pedro sacó la espada y le voló la oreja, acción equivocada. Entonces, cuando usted ve todo eso, aquí estamos armando algo, por eso lo llevo así paso a paso. Entonces Jesús, como cordero, el Verbo con cuerpo de hombre, con cuerpo de cordero, eso ya era un estado de humillación. Por eso es que ese estado de humillación le permitió llegar a la cruz. Jesús no andaba con soberbia. Dijo: yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. Eso es muy importante para nosotros, porque nosotros estamos viviendo exactamente lo mismo que vivió Jesús. Porque ahora los corderos somos nosotros. Ustedes van a beber mi, ahí va, quédese ahí con eso también. Él nos dejó sus huellas para que las sigamos. Va, miren pues, todo esto que está aquí es lo que generalmente es: afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no agobiados; derribados, pero no destruidos. Pero de que nos derriban, nos derriban. De que a veces nos sentimos perplejos, nos sentimos perplejos. A veces nos sentimos afligidos, pero no agobiados. Entonces, todo eso, ¿a dónde nos quiere llevar, hermano? Explique un poquito más. Exacto. Es que el estado de humillación que hoy nosotros tenemos es muy importante entenderlo, porque entonces vas a poder afrontar tus problemas, tus conflictos de adentro. Porque, hermano, eso, bueno, debo entender que es parte del proceso. Exacto. Esto lo confirma. Léalo usted ahí. Llevando siempre, ¿en dónde? Por todas partes la muerte de, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro. Ahí está. Entonces yo, para poder desarrollar la vida de Jesús, se manifieste en mí. ¿En dónde? En mi cuerpo. En el cuerpo. Por eso dice: por todas partes, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Y cómo murió Jesús? Como cordero. Para que la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? En mi cuerpo. Entonces, lo que quiero que usted entienda es que esto es sofisticado. Esto realmente, estos estudios son así como, wow, son sofisticados. Pero es la palabra. Es la palabra. Si usted lee solito ese versículo un día en la noche en su cama antes de dormir, se queda zumbando, no saber qué quiere decir eso. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Pues saber qué significa eso. Pero amén, gloria a Dios, dice usted, y se duerme. Aunque no entienda nada, vamos. Así como amén, gloria a Dios. En tus manos estoy, Señor. Que sea como Dios quiera. Buenas noches. Pero es interesante comprenderlo, ¿no?
Entonces, mi cuerpo tiene que sufrir en este tiempo. Eso no significa que nos chicoteemos o que nos sentemos en maíz, ¿verdad? O hincados en maíz, no. O nos ¿cómo se llama eso? Flagelarse. Y ya, no. Algo que debes de entender es que la muerte de Jesús fue muerte de cordero. Y algo que debes de entender, algo que dice en la palabra. ¿Cómo fue él al matadero? Calladito. La primera enseñanza. No digamos cosas en medio de la aflicción que nos va a costar caro. Porque nosotros debemos de entender lo que caracterizó la muerte de Jesús fue el silencio. Él fue callado al matadero. Porque estaba en un estado de humillación. Aquí tienes que ir armando algo. Por eso el Señor nos envía problemas a veces. Porque lo que quiere es formarnos, ¿sí o no? Lo que quiere es que creamos, ¿sí o no? Que confiemos en Él. Para tú poder confiar en el Señor, escúchame, tú para poder confiar en el Señor en medio de un problema que te vino como que si alguna cosa extraña te estuviera sucediendo, dice la palabra. Ahí lo que tienes es que doblegar tu ¿qué? Tu yo, negarte a ti mismo y decir, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Es cierto eso? ¿Se sufre? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí produciendo la muerte de Jesús como cordero? Calladito. Por eso cuando usted tenga problemas, quédese calladito. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Dios, y ya rápido salimos de Dios tiene la culpa. No, si uno no tiene la culpa de nada. O sea, toda la culpa es de Dios, todo lo malo viene de Dios. No. Es que es necesario pasar todo lo que muchas veces tenemos que pasar para poder desarrollar la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, que es una muerte de cordero. Porque si vamos a beber la misma copa, entonces tenemos que tener la misma actitud de cordero. Entonces, para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Entonces, aquí la idea es que tienes que formarte tú como un corderito, como lo fue Jesús. Porque nosotros que vivimos constantemente estando siendo entregados a la muerte por causa de ¿quién? De Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Aquí el punto, familia, es desarrollar la vida de cordero que tenga Dios que oiga. Eso suena así como, ahí va otra vez, ¿verdad, hermano? Usted quiere que nos volvamos animalitos. No. La palabra se discierne espiritualmente. Desarrollar la vida de cordero no va a ser tan fácil, porque tienes que ir callado al matadero, que no sea mi voluntad sino la tuya. Yo tengo que hacer la voluntad de aquel que me envió. Y el cordero sugiere cruz, cargar tu cruz. Por eso ahí toma sentido, el que quiere venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Y le he dejado mis huellas como cordero para que ponga las mismas sobre sus pies, sobre mis mismas huellas. Entonces yo necesito desarrollarme como cordero. La vida de Jesús involucra una vida de constante, mejor no lo digo así porque va a sonar muy duro, pero la vida de Jesús involucra una vida de cordero al matadero. Eso involucra tu dominio propio sobre tu cuerpo. ¿Jesús fue tentado más nunca? Ay, hermano, pero es que ahí sí usted se chambló porque tampoco, o sea, uno es pecador. El que dice que no tiene pecado es a Dios mentiroso. Exacto. Pero aquí hemos aprendido que una cosa es entender que nuestro cuerpo está infectado por una infección que se llama pecado, pero otra cosa es practicarlo. Lo que la Biblia nos dice, no lo practiques, pero que vas a cometer un día un error, exacto, pero abogado tienes delante del Padre, que es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, la santidad, aquí ya entramos en el tema de la santidad, tiene que ver con la vida de cordero. La santidad no es la ausencia de pecado, es el dominio del pecado. El pecado ya está a la puerta y tú debes. Entonces, cuando vemos el desarrollo que tenemos que hacer, de desarrollar nuestro cuerpo como cuerpo de cordero, y esto nos va a llevar a un punto
Eso que no he entrado ahí, que a las 12 entro ahí. Pero vamos a desarrollar nuestro cuerpo. Usted tiene que meterse. Mi cuerpo tiene que ser desarrollado como un cordero. Un cordero, callado al matadero, obediente al Señor. ¿A dónde lo llevó la obediencia? Porque muchos dicen, como siempre le he dicho, ¿verdad? Esos pastores ponen a la gente como si fueran borregos, ¿verdad? Ay, lo que el pastor dice, ustedes hacen. No, es que lo que el pastor habla es lo que el Señor dice. Y yo a quien estoy obedeciendo es al Señor, no al pastor. Pero me sujeto a la autoridad espiritual que Él puso aquí. Entonces viene aquí el punto. ¿A dónde ¿A dónde nos conduce el desarrollar la vida de Jesús como cordero? ¿Ah? A la cruz, exacto. Pero ahora vámonos acá. Antes de eso tengo que darle un previo. La iglesia, dice la palabra, que tiene que pasar por un proceso duro. Se llama la persecución. Muchos predican, no, que la iglesia no va a pasar la tribulación y la persecución. No sé qué Biblia han leído. Mejor que nos la presten porque nos convendría, ¿no? ¿Verdad? Porque o sea, que nos pasen esa Biblia porque qué rico no pasar ese proceso. Pero la Biblia que yo tengo, que supongo que es la misma que usted tiene, dice que nos van a perseguir, es decir, va a ser perseguida la iglesia en tiempo del anticristo, la famosa marca. Todo eso está en la Biblia, eso no es fantasía de las redes sociales, eso es algo que está en la Biblia. Aparte que las redes sociales ridiculizan todo eso. ¿Y por qué cree que lo ridiculizan? Porque al enemigo no le conviene que tú lo sepas. Entonces lo ridiculizan y aguanta que el Señor va a venir, que el anticristo. Eso es mentira, exacto. El enemigo lo que menos quiere que creas es que viene un anticristo. Exacto. Porque aquí es donde vas a agarrar sentido todo esto que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque entonces, yo ya desarrollo mi cuerpo como cordero. Esa parte ya la entendimos. Entonces, ¿por qué va a ser tan importante desarrollar mi cuerpo como cordero? Prepararlo para qué. Porque entonces ya que tenemos claro que vamos a afrontar una persecución como iglesia, como el resto de la descendencia que va a pasar eso, vámonos al libro de Apocalipsis, al libro de la profecía. Entonces hubo guerra en el cielo y Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Este dragón es Satanás. Bien hemos entendido que el diablo no está en la tierra, ¿verdad? Porque el Hijo lo sacó de la tierra. Cuando Cristo resucitó, el diablo fue expulsado. Jesús mismo dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ah? Lo que se mueve aquí en la tierra son demonios y espíritus inmundos. Ahora miren esto. El dragón es Satanás. Este es algo que Juan vio de lo que va a pasar, obviamente en atmósferas espirituales, porque todo esto es espiritual. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Esos ángeles son demonios como yo creo que ya se lo enseñé, a alguien se lo enseñé, pero estoy seguro que se los enseñé a alguien. Que estos son ángeles, son unos demonios que no han tocado tierra. ¿Verdad? Yo ya lo enseñé. Bueno. Hay unos demonios que no han tocado tierra. Que esos están con Satanás en el éter, en las regiones celestes. Satanás no está en la tierra, porque Cristo está en tu corazón. Y dice la palabra que mientras Cristo está en tu corazón, Satanás no puede entrar. Hay alguien que lo detiene. Pero cuando sea quitado Cristo de nosotros, es Apocalipsis 12, entonces se le dejará entrar otra vez a Satanás. Y es ahí donde aparece el anticristo. La personificación de Satanás en un hombre, el anticristo, quien se va a sentar en el tercer templo. Todo esto que hemos enseñado entonces, hay una guerra. Satanás empieza a luchar con Miguel y sus ángeles. Miguel, de parte de Dios, empiezan a luchar. Entonces no lo pudieron vencer,
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este no es el cielo, la morada de Dios, sino que es el éter, las regiones celestes, donde está el enemigo. Entonces fue arrojado el gran dragón, que es Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero con su sistema, porque no está en la tierra, pero sí es un sistema, el cual opera. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Aquí es donde agarra sentido todo lo que le estaba explicando. Esto no me lo he inventado yo, esto está en la Biblia. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces es cuando Satanás se le permite traer la entrada. Hermano, entonces déjeme entender. Cuando Jesús andaba caminando aquí en la tierra como cordero, el diablo estaba aquí en la tierra, exacto, porque ¿quién lo tentó en el desierto? Pero ahí andaba como cordero. Que tenga oídos que oiga. Mira lo que estoy diciendo y no se ha dado cuenta. Cuando Jesús cuando Jesús andaba, ¿quién estaba aquí en la tierra? Qué curioso. Ahora, ¿quiénes son los corderos? Por eso se le permite traer la entrada. Qué tremendo eso, ¿verdad? Ahora agarras y tú, wow, pero porque cualquiera puede decir, pero ¿por qué se le va a permitir entrar? ¿Por qué no lo dejan allá arriba? Porque ¿qué mejor que se quede allá arriba, ¿no? Sí, no hace falta, ni lo extrañamos. Ay, eso es lo que uno quisiera, porque uno no quisiera pasar todo eso, pero tenemos que pasarlo. La iglesia tiene que pasarlo. Lo que a mí me asusta es que no se le está preparando a la iglesia para ese tiempo. Ese es el problema. Todos bien fantasiados. Bueno, volvamos otra vez aquí. Cuando Jesús andaba como cordero, el diablo andaba en la tierra. Y se le presentó en el desierto y lo tentó. Ahora nosotros, Cristo está en su corazón, el espíritu de adopción. Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el Espíritu de Cristo. Usted tiene dos espíritus adentro. Le dice Apocalipsis 12 que el Espíritu de Cristo va a ser quitado. Y quien se queda con nosotros es el Espíritu Santo. Volvemos a la misma escena del ministerio público de Jesús. Entonces, cuando es quitado Cristo, se le permite la entrada al diablo. Es esa escena que usted ve ahí. Entonces, lo que viene es a perseguirnos. Entonces, aquí agarra sentido por qué es tan necesario prepararse como cordero. Porque ahí va a ser nuestro Getsemaní, ahí va a ser el Getsemaní de la iglesia, que no sea mi voluntad sino la tuya. Si es posible, pasa a mí esta copa. Mi copa ustedes ciertamente la van a beber. Y esa copa la bebió él. Cuando lo fueron a capturar en el Getsemaní, él dijo, es la hora de las tinieblas. Quien operó a todos los romanos, que eran los ejecutores de la ley de juicio en ese tiempo, en lo que era Jerusalén, Israel y todo eso, eso es lo que el diablo va a usar exactamente igual, que tenga oídos que oiga. Es lo mismo. Si usted nota, es lo mismo. Si logra anclar todo, wow, hermano, es exactamente lo mismo. Sí, porque Roma va a tener una participación con el anticristo. Exacto. Y fueron los que Roma ejecutó. Oiga acá, que tenga oídos que oiga. Eso es muy serio lo que voy a decir. Roma ejecutó el deseo de los judíos. Y recuérdese que qué tremendo es esto. Los judíos del Medio Oriente, las 10 tribus del reino del norte, todo eso que hemos aprendido, ellos van a estar con el anticristo. Exacto, el mismo cuadro. Porque van a permitir construir el tercer templo. Y van a permitir que un anticristo se siente en ese templo. Y ahí está involucrada Roma.
Entonces, cuando uno entiende todo esto, aquí viene. El acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado a la tierra. Pero ellos, lo que dice, lo vencieron. ¿Por medio de qué? ¿De quién? ¿La sangre de quién? ¿Y quién es Cordero en ese momento? No es que vaya, o sea, ay, por la sangre de Cristo. No, 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 no. Eso. Es que aquí es donde viene la primera parte. Usted tiene que empezar a formar su cuerpo y tener mentalidad de cordero, ir callado al matadero, porque la copa de él vamos a beber. Entonces se arma otra vez el juego. Roma, el diablo en la tierra, personificado el anticristo. Y dice Apocalipsis que nos comienza a perseguir y se le permitió hacer guerra contra nosotros, como el Padre permitió que su hijo fuera capturado en el Getsemaní. Entonces, hermano, debe entender que la persecución es como el Getsemaní, exactamente igual. Es la hora de las tinieblas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender que allí va a ser derramada sangre del Cordero, porque no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, obedeciendo el deseo de Dios. Porque así es como el Señor nos va a resucitar, porque en medio de la persecución es donde vamos a experimentar la resurrección de los muertos, como la experimentó Jesús después de la cruz. Qué tremendo este secreto. Por eso el evangelio hoy es muerte, 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 porque es la idea de cordero. Exacto. Si la iglesia hoy no se prepara como cordero, en el tiempo de la persecución, aclaro, porque Jesús amó su vida corporal, no. Pero ¿por qué se mantuvo? Por el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál es nuestro gozo puesto delante de él? La resurrección. Por eso dice la palabra que vi a los que habían sido decapitados. Hermano, entonces eso es como lo de la escuela ayer. Cuando venga el tiempo del anticristo, a la iglesia la van a perseguir. Unos van a ser decapitados por el testimonio. Eso es muy, hermano, no hable así la Biblia, porque no se habla del amor de Dios. Es que este es el amor de Dios. Sí, ¿cómo así el amor de Dios? Usted no sabe lo que está hablando, hombre. Claro que es el amor de Dios, porque todo está donde te va a llevar a la resurrección, ¿o no? Cualquiera puede decir, ¿dónde estaba el amor del Padre en la cruz cuando Jesús estaba desfigurado y con las barbas arrancadas? Es lo mismo. Ahora, el punto aquí a entender es que si nosotros no logramos comenzar ese proceso en nosotros de ser corderos, va a ser muy difícil ahí. Porque va a ser el momento donde unos van a ser decapitados, dice la palabra. Otros van a ser echados a la cárcel por causa de Cristo. Tremendo. Y ahí es donde la sangre, pero derramar sangre de cordero, ese es el punto. Y la sangre del cordero se basa en esto, mire. No amar sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Eso es lo que asusta, ¿eh? Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por eso es que agarra sentido, porque el Señor espera que tú seas un vencedor en medio de ellos. Entonces le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí, también me senté en el trono de mi Padre. Entonces, por eso es que Dios permitió que vuelvo otra vez aquí. El Padre permitió que, voy a ser un poco más específico ya que entendimos esa parte. El Padre permitió que llegaran a arrestar a su hijo en el Getsemaní. Y Jesús dijo, levántense a sus discípulos, el tiempo de las tinieblas es,
quien lo llevaba secuestrado, preso, era Satanás. Y a quien usó fue un Judas. El anticristo va a ser un Judas. ¿No dice eso del anticristo? El inicuo, el que ya venía marcado para eso. Entonces, hermano, vio que es exactamente lo mismo. El Judas que se nos viene es el anticristo. Entonces aquí el punto es entender lo importante de desarrollar la vida de cordero. Si la iglesia no comienza a morir a sí mismo, por eso constantemente es esa enseñanza, ¿verdad? De que tu yo, tu ego, y sacrificio vivo, todo es un estado de humillación, que perdonarnos, que amarnos, que soportarnos, todo eso, porque si tú llegas a ese ejemplo, imaginemos que llega a usted el tiempo a la persecución y usted es soberbio. ¿Qué va a pasar cuando no pueda comprar ni vender por el sello? Pues que el Señor necesita preparar el que tenga oídos que oiga. Por eso el Señor necesita preparar a la última generación. Por eso viene un último gran avivamiento. Porque el Señor viene a levantar al resto de la descendencia, que va a estar ahí. Y basándonos en el previo conocimiento, el Señor ya los vio victoriosos. Por eso se adelantó a ofrecer a los vencedores lo que ofrece en las 7 iglesias del Apocalipsis. Al vencedor le concederé, al vencedor le daré la corona de la vida, al vencedor le daré comer del árbol de la vida, al vencedor, y se adelantó, porque como él ya lo vio. Aquí el punto es conectarnos con el previo conocimiento de Dios, como lo veíamos en el tema pasado, del jueves anterior. Wow. ¿Entendimos la vida de Jesús? Ahora no sé si me da tiempo la vida de Cristo. Es la 1 de la mañana. No, pues en Estados Unidos. Sí, ya. Nada que, ¿verdad? Vea bien, ¿verdad? En algunos lugares sí. Sí, tienen 4 horas ¿verdad que sí? En algunos lugares es la 1 de la mañana. Es que yo les estoy hablando a los que están allá. ¿Aprendimos la vida de Jesús? ¿Le explico la vida de Cristo? Es otra vida que tenemos que desarrollar. Entonces ya sabe que la vida de Jesús es para el tiempo que estamos viendo ahí. Es necesario, por eso es doblegar, dejemos de ser orgullosos, creídos, pendencieros. Vamos a humillarnos. Al que se humilla, Dios lo exalta. Jesús se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Callado al matadero, vengo a hacer tu voluntad y sé que al tercer día me levantarás. Ahí vas. Todo un cordero. Va. Ahora pasemos a esto segundo. La vida en Cristo es hacer nuevas todas las cosas. Ahora bajémonos de esa nube y caigamos otra vez a la tierra para volvernos a subir. La vida en Cristo es hacer nuevas todas las cosas, desarrollar una nueva criatura, nuevas acciones generando nuevos resultados. Entonces aquí hablamos de que la vida en Cristo que tenemos que desarrollar es hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida, una nueva criatura. ¿Y eso qué tiene que ver con lo anterior? A ver, ¿por qué puse uvas acá? Porque tiene algo de sentido por lo que pongo en Juan 15:4. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él,
ese da mucho fruto. Entonces aquí tenemos que hablar de fruto. Pero eso se parece a la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es muerte para cosechar vida. Esto es dar fruto. Pero tienen que ir de la mano. Porque separados de mí nada bueno pueden hacer. Así dice el texto original. Nada bueno pueden hacer. Porque dice, yo puedo hacer muchas cosas sin el Señor. No, nada bueno podemos hacer. Pero lo que se llama bueno, bueno. No lo que nosotros creemos que es bueno. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Aquí vemos que la vida de un creyente puede ser no fructífera. Porque quiere. Basado en esto, entonces puedo desarrollar. Si alguno no permanece en mí, continúa, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Es el mismo verso que leímos en el anterior, ¿verdad? Sí, es exactamente el mismo. Ahora, 8:31, lo puse aquí porque tiene sentido con esto. Permanecer, lo asocio con aquí. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen, entonces aquí se entiende. Es cuando uno retrocede. ¿Permanecer en dónde? En la vida. Exacto. Yo soy porque Él es el verbo. ¿Es cierto? Ahí es donde se descifró la vid. O sea, no es que Jesús sea una vid, ¿verdad? Sino que aquí habla, le deja ver que la palabra. ¿Dónde se confirma esto? Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la vida de Cristo significa e involucra libertad. La muerte de Jesús involucra muerte a tu yo. Ahí vamos armando ya otra ecuación. ¿Por qué es importante la vida en Cristo también? Porque es la manera en que somos libres, vamos siendo libres. Por eso es que yo te dije, una nueva vida, por eso dice, nueva vida en Cristo Jesús. Exacto, muchos dicen, amén, amén, hermano, una nueva vida en Cristo Jesús. Exacto, pero ¿estás siendo libre? Libre. Amén, porque dice la palabra que Él nos liberó. A libertad, para libertad fue que Cristo te hizo libre. ¿Te hizo libre para qué? Exacto. Nota, ahí es donde cambia. Una cosa es que el Señor te ha liberado del dominio de las tinieblas. Cuando fuiste justificado, le dices Espíritu Santo, te metiste en el bautismo en agua, como que Satanás soltó sus fauces, lo que te tenía atado, como diciendo, vete, ya, déjala libre, ya, déjala tranquila, dijo el Señor. Entonces la gente es liberada, a veces le salen demonios, hay un montón de cosas, entonces cada quien recibió su experiencia. Ella te hizo libre, pero ahora para libertad fue que Cristo te hizo libre. Si lo lees de atrás para adelante, te hizo libre para libertad, pero mantener esa libertad es el tema, es la vida de Cristo. Exacto, dar fruto. ¿Dar fruto en qué? En tu libertad. ¿Qué es eso? Explíquenos un poquito más. Esta segunda vida nos conduce a desarrollar un arrepentimiento y conversión de nuestras actitudes pasadas. Porque si estabas atado es porque hiciste cosas equivocadas. Entonces el Señor lo que espera es nuestro arrepentimiento y conversión. Esa es la vida en Cristo. Un arrepentimiento y conversión constantemente. Porque tenemos mucho que arrepentirnos y convertirnos. Y ahí es donde daremos frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Porque el tiempo pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los. Ya el tiempo pasado, ya sin Cristo, ya se acabó. Habiendo andado en todo eso que dice ahí, y en todo esto se sorprenden que no corran con ellos en el mismo desenfreno. Es decir, hermano, que debo entender que la vida en Cristo es ya pararle al desenfreno. Exacto. Bueno, pero ¿se parece a la vida de Jesús? No. Sí y no. Porque con la vida de Jesús tú quebrantas tu ego. Y aquí estamos hablando de dejar de hacer ya lo que realmente nos hace daño. Lo viejo. Entonces aquí hablamos del desenfreno. Entonces, ¿qué pasa? Viene y te comienzan a ultrajar.
Como tú ya no corres en el mismo desenfreno, se sorprenden. Entonces te ultrajan. Ay, vos ya te volviste evangélico. Vos me caías bien cuando no ibas a la iglesia. Desde que te metiste con esos evangélicos mentirosos, charlatanes, así dice la gente. Ya me caes mal. Exacto, porque ¿qué es lo que tienen que ver en nosotros? Un cambio de vida, un cambio de actitud. Lo que antes hacías ya no lo haces, pero lo haces por conocimiento, no por ley implantada, no por legalismo, sino que entiendes que lo que hacías antes te estaba llevando a cosechar frutos que realmente eran amargos. Ahora el Señor te enseña a cosechar frutos, por eso nos compara con la vid, porque ¿qué da la vid? ¿A usted le gustan las uvas? ¿Verdad que son bien ricas? Eso es lo que el Señor quiere, que demos fruto en nuestra vida y que nos gocemos los frutos, el cambio de vida. Pero eso lo se logra con arrepentimiento y conversión. Entonces, aquí el punto es que te van a ultrajar, sí. Entonces aquí habla diferente a la vida de Jesús. Porque la vida de Jesús es sí, calladito, pero aquí te van a ultrajar tu propia familia. Entonces tienes que permanecer y constante fruto de vida. Aquí está, este verso es clave para entender la vida de Cristo así rápido. Si son vituperados por el nombre de Cristo, nota que dice Cristo y no Jesús, ustedes son dichosos, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Por ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Que vamos a ser vituperados. ¿Y qué es eso? Explíquese un poquito más. Ultrajados, es decir, te van a hacer la vida imposible. Y mira, los primeros que hacen la vida imposible es la familia. Luego los amigotes. Luego los compañeros de trabajo. Por eso es tan importante entender esto. Cuando a ti te comiencen a ultrajar tu familia, los amigotes y los compañeros de trabajo, estás dando fruto en la vida de Cristo. Cuando todo va bien con la familia, todo va bien con los amigotes y todo va bien con los compañeros de trabajo, ahí tienes que poner ojo. Porque te están viendo exactamente igual que ellos. O sea, no hay ninguna diferencia, hermano. Eso significa que la vida de Cristo tiene que disgustar con los que convivimos. Exacto, porque ¿sabe cómo es? Es como que usted va caminando con su amigote, que se ha juntado con él toda la vida. Su amigote va caminando así. Ah, es que aquí necesito a alguien. ¿Vos venís? Vos patoja, vení para acá. Subite para acá. Él ¿cómo se llama? Es que, Josué. Vamos, conquista Josué. Mira pues Josué, vos sos el amigote, yo soy el cristiano. Vos vas a caminar hacia allá, ¿vale? ¿Qué haces? Me decís, ¿qué pasó vos? Pero no andábamos en farra los dos, pues. Y no pensábamos lo mismo. Vos, lo que vos me estás diciendo, disculpa, pero es que yo estoy cambiando de vida. Y vos, bla, 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 bla. Entonces tú puedes seguir caminando con tu amigote. Porque el Señor dice, os fuera necesario salir del mundo. Tenemos que ser luz. Pero ahora van a caminar diferente. Porque ahora vos vas a caminar para allá. ¿Vale? ¿Hay una diferencia en lo que vamos haciendo? Exacto. ¿Ya vio? Enojado se puso porque le machuqué. Gracias. ¿Entendió eso? Tu amigote va a ir, ustedes pueden ir caminando en el camino. Porque si no tampoco te dice que seas orangután y bueno, si para ti consideras que esa amistad va a ser perjudicial para ti, hasta que te fortalezcas en el Señor, dile adiós. ¿Verdad? Obvio. Pero puede ser luz en medio de ellos. Por eso Jesús, ¿con quiénes se relacionaba? Con los peores. Y lo criticaban por eso.
Porque ellos necesitan médico. Puede que él sea un escogido. Eso lo vas a ver en el camino. Entonces el punto es que puedes seguir trabajando, y esto lo puedes aplicar en tu trabajo. Tú convive con tus compañeros de trabajo, sé amigable, sé luz, sé amable, pero tampoco compartas con ellos sus obras. ¿Me explico? Es ahí donde vas a marcar una diferencia de vida, y alguien te va a decir: vos antes te venías todos los viernes después de la oficina y íbamos a reventarnos en toda la zona viva. O en aquel bar, ¿te recordás? Sí, pero es que ahora ya no. ¿Ahora qué? ¿Qué te pasó? Estoy yendo a la iglesia. Ah, ya te volviste vos evangélico. Esos evangélicos, ojalá que se desaparezcan, y empiezan a hablar así. ¿Qué te ultraje? Si te empiezan a ultrajar y así, sí, que vos, ahí está. Si eso se está generando en tu vida, aquel ya no se junta con aquel, y corre la boda. Ya vieron que Joel ahora es evangélico. Y te empiezan a molestar, te envían WhatsApp: alabaré, alabaré, alabaré. Y hasta voice note, ¿verdad? Alabaré a mi Señor. Entonces contéstele usted: Juan vio el número de los redimidos. Exacto. Es que si no nos ultrajan, si no nos persiguen por causa de Cristo, porque Cristo es una nueva vida, ahí no estamos haciendo nada. Entonces es importante esta vida, sí, porque eso nos lleva a un arrepentimiento y conversión y frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Estamos haciendo diferente las cosas porque las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ahí está el punto. El ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, ¿verdad?, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Es que ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora ya comprendemos más qué significa eso: una nueva criatura en Cristo Jesús. Cambio de vida, arrepentimiento y conversión. Y no le temas cuando te ultrajen. La verdad es que de palabras no pasa. Ah, hermano, pero yo sí he conocido testimonio en otros países que hasta les pegan. Exacto. Por Cristo. Aquí porque hay leyes, pero en otros países no. Entonces Cristo marca lo nuevo, el cambio. Son nuevos tiempos donde inició lo nuevo. Es reemplazar lo viejo por lo nuevo. Jesucristo le dice esa autoridad sobre todo ser humano, sobre todo cuerpo, para dar vida eterna. Eso tiene que ver con la vida eterna, el arrepentimiento y la conversión también. Es un cambio de vida. Entonces vemos acá las obras. La Biblia le llama las vestiduras. Un cuerpo limpio con agua es con la palabra. Eso es la vida en Cristo. Por eso es que eso es lo que a mí me asusta en la palabra. Mire cómo piensa Dios. Léalo usted y mire cómo piensa Dios. Así es como piensa Dios. ¿Y eso en qué me beneficia saberlo? Ocúpate por tu vida en el tema de la vida de Jesús y vida de Cristo. ¿Cómo así, hermano? No trates de cambiar a los demás. Preocupémonos por cambiar nosotros, por generar la vida de Jesús, la vida de Cristo. Por eso es que a nosotros se nos fue a ella, en la iglesia, vestirse de lino fino, que son las acciones de justificación, arrepentimiento y conversión de los apartados. Es el lino fino. Por eso es que la vida en Cristo es sumamente importante, porque aquí tenemos esto. Con esto ya voy a aterrizar. La vida de Cristo fue un poco más fácil de explicarla, ¿verdad? Es puro arrepentimiento y conversión. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Esta palabra hombre en muchos versos habla del cuerpo. Aquí habla de la vida de Jesús.
a la plenitud de Cristo, la nueva vida, arrepentimiento y conversión, para que tiempos de refrigerio vengan de su presencia. Entonces vemos acá con todo esto que es interesante. Al vencedor le haré comer del árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Todo esto tiene que ver con la vida de Cristo, de Jesucristo. Entonces, para terminar, la vida de Jesús, una vida de cordero y sacrificio. La vida de Cristo, una vida de arrepentimiento y conversión.